Un momentico, entonces hoy es, buenos días a todos, hoy es 24 de septiembre del 2021, son las 7 de la mañana y tenemos el placer de tener el grupo 4 de la línea pensamiento, de la electiva pensamiento clínico. Entonces, grupo 4 tiene la palabra, ¿listo, Nicole? Listo, Doc. Entonces vamos a hablar del linfoma no Hodgkin. Pásala, porfa. Entonces acá es el contenido de lo que vamos a hablar en toda la exposición, que pues es la presentación del caso, los problemas que vamos a identificar, los procesos fisiopatológicos, diagnósticos diferenciales, correlación clínico-paraclínica, aplicación de las leyes diagnósticas y las conclusiones ya diagnósticas. Siguiente. Y empezaré hablando del resumen de los datos positivos. Pásala, porfa. Entonces, tenemos un niño de 4 años, masculino, que acude pues porque le duele mucho la barriga. Entonces, es un cuadro clínico que inicia hace aproximadamente 20 horas de evolución consistente en un dolor abdominal asociado a fiebre. Además, también presenta náuseas y ha presentado pues episodios eméticos. Está inapetente y la madre refiere también a litosis. El paciente tiene antecedentes de anemia, lo cual está en estudio, motivo por el cual lo remite para valoración por hematología. La madre refiere que ha presentado pérdida del peso, hace un mes consultó a otra institución por presentar también ese tipo de dolor abdominal, eh, acompañado también de vómito, de contenido alimentario. En múltiples ocasiones ha tenido también, ha tenido este mismo cuadro clínico ya varias veces. No tiene fiebre, en ese lugar se le toman paraclínicos y también le mandaron una ecografía abdominal que ahorita en la correlación clínico-paraclínica se explica. El paciente presenta mejoría pues de los síntomas del dolor abdominal, ya está tolerando la vía oral, por lo que deciden pues dar salida y ordenar sulfato ferroso, además de pamodate de pirantel, y le citan un control a un mes. Bueno, igual eso ahorita lo van a explicar un poquito más en la correlación clínico-paraclínica. El paciente acude a seguimiento donde persiste con la anemia, que ahorita van a explicar, y por lo que se decide transfundir glóbulos rojos empaquetados y remitir a estudio por la etiología de esta. Pásala, porfa. En los antecedentes de él tenemos que en el embarazo y el parto fue el fruto del tercer embarazo, fue un parto vaginal a término, fue un recién nacido sano. En el desarrollo psicomotor fue adecuado para la edad, estudiante pues de kinder con buen rendimiento, las vacunas las tiene todas de acuerdo con el plan ampliada inmunización y los patológicos presentó bronquiolitis a los 7 meses. Transfusionales, pues le transfundieron glóbulos rojos empaquetados un mes antes de la consulta ahorita, y la alimentación fue completa, suficiente y adecuada para la edad. Siguiente. Bueno, ya dentro del examen físico, este es un paciente que está en aparente buen estado general, está hidratado, tiene leve palidez mucocutánea y refiere sentirse cansado. Tiene una frecuencia cardíaca de 116, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y una temperatura de 37 grados. En el cuello no tiene adenopatías, el paciente no tiene signos de dificultad respiratoria y los ruidos cardíacos están aumentados, se evidencia taquicardia, no se auscultan soplos y no tiene ruidos respiratorios sobreagregados. El abdomen está blando y tiene leve dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha. No tiene signos de irritación abdominal y no se palpan masas ni adenomegalias. Está alerta, orientado, tiene una marcha normal y tiene piel sin lesiones. Siguiente. Ahorita vamos a hablar de los problemas identificados. Siguiente. Identificamos que el primer problema es que es un paciente pediátrico de 4 años, también que cursa por un síndrome de dolor abdominal, que aparte de eso tiene náuseas, fiebre, emesis e inapetencia. Y también otro problema identificado es un síndrome anémico. Siguiente. Carlos, entonces los síndromes, acuérdese, cuando uno dice problemas identificados, trata de englobar todo en síndromes. Realmente los síndromes de este paciente, ¿cuáles serían? O sea, ¿cuáles, de acuerdo al cortejo sindromático del paciente, cómo lo engloban ustedes? ¿En qué tipo de síndrome?
Un síndrome anémico, un síndrome de dolor abdominal. Digamos que lo podríamos englobar en un síndrome febril anémico, ¿no es cierto? O sea, me Sí, está sí, mezclando señor. fiebre, algunos síntomas generales como la náusea, el vómito y eso, y la palidez mucocutánea. Entonces lo podemos englobar grande, grande como un síndrome febril anémico. ¿Listo? Listo. Dale. Bueno, ya como diagnósticos diferenciales, entonces se puede decir que como tal tenemos la apendicitis aguda, que es la inflamación y posterior infección del apéndice secal que está ubicado en el intestino. Tiene unos criterios pues diagnósticos que son la escala de Alvarado, entonces tiene síntomas como migración del dolor, anorexia, náuseas y vómito. Unos signos como de dolor en cuadrante inferior derecho, rebote positivo, fiebre. En los laboratorios puede aparecer leucocitosis y desviación a la izquierda de neutrófilos. En este caso, el paciente presentaba lo que era la pérdida de peso o anorexia, que ahí teníamos un punto. Las náuseas y vómito, otro punto. El dolor en cuadrante inferior derecho, pues sería 2 puntos. Fiebre, un punto. El leucocitosis, pues que más adelante vamos a ver, otros 2 puntos. Ahí tendría 7 puntos. Entonces lo que nos indica es que pues tiene alta probabilidad de apendicitis, pues que en este caso pues sería uno de los diagnósticos diferenciales. Por otro lado, también se puede pensar en una leucemia. La leucemia se origina en la médula ósea, lugar donde se forman pues las nuevas células sanguíneas. Los síntomas de la leucemia son causados pues por problemas como tal de la médula. Em, Mm, en este caso, se pueden sobrepasar el número de las células sanguíneas normales y como el resultado sería un niño que puede que no tenga suficientes glóbulos rojos, glóbulos blancos ni plaquetas normales. En los niños con leucemia pueden desarrollar anemia, que es pues, como lo dije anteriormente, porque no se producen suficientes glóbulos rojos. Em, los niños en este caso con leucemia pueden presentar sensación de cansancio, astenia y anemia, debilidad, sensación de frío, mareo, dificultad para respirar, la piel pálida, pueden presentar síntomas pues, que se relacionan con la disminución de glóbulos blancos, por ejemplo, lo que es la fiebre, que pues es un síntoma, un signo frecuente de infección. Pueden presentar síntomas también que se relacionan por un recuento bajo de plaquetas, que entonces pueden aparecer moretones fácilmente, sangrados por las encías em, o sangrado nasal. También pueden presentar artralgias, em, pueden presentar hinchazón y dolor abdominal debido a que estas células se pueden acumular en el hígado y en el vaso y hacer que pues cause una hepatomegalia o una esplenomegalia. Por otro lado, también presentan síntomas de pérdida del apetito y del peso. Entonces, esto se debe a que si el vaso y el hígado se agrandan, pueden presionar otros órganos, como por ejemplo el estómago. Siguiente. ¿Cómo se llaman los moretones en el idioma médico? Mm, Moretones son para las señoras. sí, sí. Equimosis. Equimosis. Equimosis y los puntos, como dice, los sangrados puntiformes son petequias. PT. Listo. Por otro lado, también pues podríamos pensar en una gastroenteritis aguda, pues que es la disminución de las consistencias de las deposiciones o el aumento en el número de las deposiciones de 3 o más en 24 horas. Ese Pues paciente no tenía diarrea.
No, no, señor. Entonces, Pero lo sale enfocamos, la gastroenteritis, sale. O sea, si pues no sí, hay solo lo diarrea, enfocamos por el vómito, el dolor abdominal y la pero tiene que fiebre. acompañarse de diarrea. La gastroenteritis es diarrea acuosa abundante con vómito. O sea, síntomas altos y síntomas bajos. ¿Listo? Bueno, Vale. la siguiente. Bueno, Sí. ya en cuanto a la correlación clínica y paraclínica, dale siguiente, por favor. Encontramos que en la primera consulta le toman un cuadro hemático, encontramos un hematocrito del 26%, una hemoglobina del 8 gramos decilitro, obviamente disminuida, los leucocitos en 12.400, neutrófilos del 78, hay un segundo, plaquetas de 400.000. Ya después solicitaron tiempos de coagulación, tenían resultados normales, un frotis de sangre periférica que mostró hipocromía con angiocitosis y una moderada poiquilocitosis. Después tomaron una ecografía abdominal y pues intentando como descartar una patología biliar o una patología abdominal aguda y encontraron un hígado, vías biliares intra y extrahepáticas, el colédoco, riñones, vaso, páncreas y las estructuras vasculares retroperitoneales sin alguna alteración. ¿Qué interpretación hacemos de ese cuadro hemático? Entre otras cosas, lo veo incompleto. ¿No tiene los otros datos? No, doctor, ¿Qué datos faltarían, por ejemplo, para clasificar esa anemia? para clasificar la anemia. ¿Qué necesitaríamos? El volumen corpuscular Volumen medio. corpuscular medio, ¿qué más? mmm, El volumen y la hemoglobina Y la corpuscular hemoglobina medio. corpuscular media, sí. Necesitaríamos esos dos. Y para clasificarla si es una anemia regenerativa o regenerativa, ¿qué necesitamos? Los Los reticulocitos, reticulocitos, exacto. O sea, por ahora, ¿qué podemos interpretar? que tiene una anemia Que tiene una anemia y tiene una leucocitosis leve, no y una más. leucocitosis leve. Pero no tiene plaquetopenia, o sea que las series blanca y las series plaquetarias están prácticamente normales. Incluso Sí, tiene un señor. poquito de trombocitosis, ya tiene un poquito de plaquetas. Yo le pregunto, ¿este cuadro hemático está en favor? Primero, de la anemia sí, pero pues no sabemos la clasificación. Y segundo, ¿estamos hablando de un proceso infeccioso o no? Sí, Digamos, señor. Puede estaría en ser. favor de una apendicitis, por ejemplo. Podría ser. Podría ser. Llama la atención la anemia. O sea, si fuera solo apendicitis, pues la apendicitis per se no produce anemia. Produce leucocitosis, que debe ser entre 12.000 y 20.000, y produce neutrofilia, pero no produce anemia. Eso debe ser claro. Pregunto, ¿esto está en favor de una leucemia? También puede ser sugestivo, pero pues tendría que estar más completo. Con 12.400 leucos. Las leucemias tienen dos cosas. La mayoría tienen reacciones leucémicas que son leucocitosis por encima de 30.000, 40.000, ¿cierto? Y obviamente tienen lo que son los blastos en extendido periférico, o sea, se ven los blastos en extendido periférico. Y una cuarta parte, un porcentaje de los pacientes, se inaugura con leucopenia. O sea, no tienen las reacciones leucemoides, sino leucopenia. Y lo otro es que obviamente la leucemia no solo afecta a la serie roja, sino afecta a la serie plaquetaria. O sea que el paciente tiene afectado los leucocitos y tiene afectado, produce anemia y produce trombocitopenia. Por eso es que los pacientes sangran también. Entonces digamos que ese cuadro hemático solo tiene una anemia y una leucocitosis. O sea, no está ni en favor de una leucemia ni de otra patología leucemoide, pues. Listo, por lo menos el cuadro hemático. ¿Listo? Sí, señor. Vale, avancemos.
Dale siguiente, por favor. Bueno, ya en el seguimiento le vuelven a tomar un hemograma donde persiste el mismo hematocrito, la hemoglobina ya pasa a 7.8, reticulocitos de 2.7 y ahí ya solicitan la ferritina que está en 7.9 nanogramos mililitro y un hierro sérico de 5 microgramos decilitro, pues ya está bajo por la anemia de déficit de hierro, ¿sí? Ahí O ya sea que el como que se paciente, aclara. o sea que por ahí, por ese lado, pues tenemos una anemia posiblemente ferropénica, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero Ahí necesitaríamos confirma. complementar las otras cosas. Y los reticulocitos están hablando de 2.7. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que habíamos dicho ahorita, O sea que no es una anemia arregenerativa, exacto. ¿cierto? Que es una anemia hiperregenerativa, ¿cierto? Eso es lo que le... ¿Y qué significa la LDH alta? Pues está elevada por el cuadro anémico. No. ¿Cuándo se eleva la LDH? Grupo o cualquiera que pueda opinar. ¿Cuándo se eleva la LDH? ¿Para qué pide una LDH en un paciente con anemia? Muchachos, por la hemólisis. Acuérdense que la LDH es una enzima que cuando hay hemólisis, pues el eritrocito la libera porque ella hace parte del metabolito de los eritrocitos. Entonces, al parecer estamos hablando de una anemia hemolítica, ¿cierto? Con LDH alta, con reticulocitos altos, aunque no tan altos, porque están apenas en 2.7, pero uno podría estar pensando que es una anemia hemolítica. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, continuemos. Bueno, ya de ahí, en cuanto a la evolución, le volvieron a tomar un hemograma, ya aumentó la hemoglobina, glóbulos blancos 11.500, neutrófilos al 76, linfocitos de 27, plaquetas de 500.000 están muy aumentadas. Ya de ahí, como pues el niño seguía con el dolor abdominal, volvieron como a tomar una ecografía abdominal y vuelven a encontrar como ciertos órganos de forma y tamaño normal, pero ya encuentran un engrosamiento de las paredes intestinales hacia el ilio y ese espesor llega como a 18 milímetros. Entonces ahí ya deciden tomar como un TAC abdominal con contraste. Y ahí ya encuentran una masa que desenvuelve al ilio distal y encuentran también unas adenopatías mesentéricas izquierdas. Entonces ahí ya como que dicen que es un hallazgo sugestivo del linfoma no ¿Quién Hodgkin. hace esa impresión? ¿Quién es el que hace esa impresión de un linfoma no Hodgkin? Pues, o sea, ¿de dónde sacaron el caso? Ya va, pues se supone que debe ser el oncólogo. Sí, pero pues me parece muy raro que por una tomografía contrastada, viendo solo adenopatías mesentéricas, consideren que es un linfoma. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Un paciente que no tiene adenopatías en ninguna parte, que no tiene hepatoesplenomegalia y que solo por encontrar adenopatías mesentéricas izquierdas, aunque es en el ilion y en el mesenterio izquierdo, y entonces sospechen un linfoma. Pues me parece muy raro que con ese solo hallazgo imagenológico, pues sospechen un linfoma. Me parece muy, muy, muy llamativo eso. ¿De dónde lo sacaron el caso? Que entre otras cosas no lo vi. Doc, ese caso se sacó de un libro de revisión de pediatría. Ese libro es de la universidad, ¿cómo es que se Acuérdense llama? que lo ideal siempre hacer la referencia a dónde se sacan las cosas. Sí, al final está. Bueno, lo ideal es siempre referenciarlo, ojalá desde el principio. ¿Sí? Para que quede muy claro de dónde se están tomando. Listo. O sea que es de un texto, pero sí me parece raro y valdría la pena que ustedes hagan la consulta, lean linfoma y se den cuenta si realmente solo por ese hallazgo uno puede sospechar un linfoma no Hodgkin en un paciente. Listo. Dale pues, avancemos. Bueno, ya en cuanto a aplicación de leyes diagnósticas,
En cuanto a la ley de Agatha Christie, tenemos que la víctima sería el tracto digestivo, los ganglios linfáticos y pues ya según la fisiopatología y lo que vimos en los exámenes, la médula ósea. Culpable, cambios en el ADN, cómplices, deficiencias inmunitarias, la circunstancia en que ocurrieron los hechos. La verdad, esa yo no la tuve muy clara. Sí. Otros afectados puede ser amígdalas, vaso y el arma empleada, pues celular. El arma empleada básicamente es como el fenómeno inmunológico, en algunos casos genético, que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que hacen linfomas, ¿no es cierto? Ese es como el arma empleada. Hay un defecto en la replicación, de pronto en el ADN, con una proliferación excesiva de células del sistema linfático, de los linfocitos, con todo el cortejo sindromático que eso da. Listo, está bien. La siguiente ley. La itela más frecuente, lo que hemos dicho, pues una apendicitis, gastroenteritis, pues obviamente queda descartada. La itela parsinomia, síndrome anémico o incluso ya el síndrome abdominal agudo. La De itela pronto, prioridad, de pronto en la ley de la, mire, vamos quedando claro, la ley de lo más frecuente, a mí me parece bien. Digamos que lo más frecuente de dolor abdominal agudo con fiebre, náuseas, vómito, en un paciente que presente eso, no es propiamente la apendicitis, se vuelve la ley de la prioridad. O sea, todo paciente con dolor abdominal agudo, todo paciente con ese cuadro, es prioritario descartar una patología quirúrgica dentro de las cuales la apendicitis es de las primeras. En la ley de la parsimonia, acuérdate que hace alusión a que en un mismo paciente tiene anemia, tiene fiebre, tiene dolor abdominal, tiene, ¿qué más? Tiene la leucocitosis, tiene ¿qué otras cosas? Es decir, varios signos o síntomas, aparentemente diferentes síntomas, pues lo más posible no es pensar como tal en el síndrome anémico, sino en la patología que el paciente tiene. Posible, porque ya encontramos un hallazgo imagenológico donde el especialista sugiere un diagnóstico. Entonces casi que la ley de la parsimonia se vuelve el diagnóstico. ¿Cuál es? ¿Quién puede producir anemia? Pues de pronto leucocitosis, ¿qué más? Pues afectación del íleon, afectación de los mesenterios, obviamente a la afectación de los ganglios linfáticos. Es el linfoma, ¿sí? sí En la señor. ley de la parsimonia ya se vuelve casi que el diagnóstico que explique todo. Por eso es que uno cuando se enfrenta a un paciente con tantos síntomas diversos, uno dice, pero ¿qué pasa con los pacientes? Tiene adenopatías, tiene fiebre, tiene ictericia, por ejemplo, tiene dolor abdominal, tiene náuseas, tiene vómito. Hay una patología que lo explique todo. Y esa patología puede ser una patología de tipo neoplásico, que puede ser una leucemia, puede ser una linfoma. ¿Listo? Y la ley del por qué, pues es la explicación fisiopatológica que se da. Entonces, la ley del por qué es por qué el paciente puede estar haciendo todo el cuadro. Entonces, ahí es donde está la explicación de esa, usted se va a la misma ley de la parsimonia, toma el diagnóstico y explica el por qué ocurren todas esas cosas. Hay infiltración de los ganglios linfáticos y eso explica las adenopatías múltiples. Hay dolor abdominal y eso explica un proceso de pronto inflamatorio a nivel incluso de las placas de Peyer, del ilion, eh, compresión de estructuras, hay fiebre, escalofrío, porque se liberan pirógenos endógenos. Todas esas cosas, por eso la ley del por qué lo que trata es de explicar por qué está pasando en el paciente todo eso. ¿Listo? Sí señor. Vale, Valentina, sigue. Bueno, siguiente. En cuanto a los procesos fisiopatológicos,
tenemos que el linfoma no Hodgkin es un grupo diverso de tipos de cáncer de la sangre que comparten una característica, y es que surgen a partir de lesiones en el ADN de un linfocito progenitor. Existen dos tipos de tejido linfoide. El primero es central, compuesto por médula ósea y timo, y otro que es periférico, que está compuesto por sangre, vasos, nódulos linfáticos y tejido asociado a mucosas como el BALT, que es asociado a bronquios, el GALT, que a su vez que es gastrointestinal, que a su vez está asociado a las amígdalas, a placas de Peyer, a folículos linfáticos aislados y el apéndice. Bueno, entonces tenemos que dentro de la hematopoiesis encontramos que hay una célula madre pluripotente que da origen a la línea mieloide y a la línea linfoide. Dentro de la línea mieloide, pues tenemos que esta da origen a plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, y esta célula madre pues da también origen a la línea linfoide, que da a su vez origen a la natural killer, a los linfocitos B y T, que van a ser los los las células que van a estar alteradas en esta patología. Entonces debemos tener en cuenta pues que desde el punto de vista patogénico estos linfomas se originan igual que otras neoplasias, es decir, que van a tener alteraciones genéticas, epigenéticas, y que esto va a pues, generar que hayan mutaciones y que esto a su vez pues hagan que se produzca malignidad en estas células. Bueno, ya en cuanto a las alteraciones genéticas o cambios en las expresiones genéticas, es regulada por proto-oncogenes y los genes opresores de tumores. Estos hacen que pues que se verifique esas translocaciones, y esto hace que la célula se desarrolle su función de manera apropiada. Entonces, tenemos que los protooncogenes como PAC5, BCL2, BCL1, ciclina D1, BCL6, 10, el NPM-ALK. Entonces, todo esto es lo que estos protooncogenes van a regular, que se proliferen las células beta, las células B, o que se pues desarrollen una diferenciación, o que tengan una regulación negativa de la apoptosis, o regulen el ciclo celular. Y esto pues lo que hace es que finalmente se desarrolle una buena función dentro de nuestro cuerpo. Pero hay factores que hacen que esto no se desarrolle adecuadamente, como la edad, y que finalmente pues termine en este desarrollo de esta patología. Entonces, tenemos la edad, que generalmente se presenta en pacientes mayores, infecciones como el virus de Epstein-Barr, de Burkitt, de VIH, virus linfocítico, T humano, Helicobacter pylori, hematoma gástrico, virus de la hepatitis B, C, Mycobacterium tuberculosis,
También cuando se han presentado inmunosupresiones por VIH, cuando se han realizado trasplantes, en enfermedades heredadas como la telangiectasia, ataxia, síndrome de Klinefelter, desórdenes autoinmunes como enfermedad reumatoide, celíaca, el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, cuando también la persona ha estado expuesta a productos tóxicos como plaguicidas, herbicidas, tintes para cabello, el arsénico, solventes orgánicos, plomo, cloruro de vinilo y asbestos. Cuando la persona tiene antecedentes genéticos, familiares que han tenido enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin y han tenido procesos de radioterapia o quimioterapia. También hay un papel fundamental que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 en la presentación de antígenos a células T citotóxicas para la vigilancia inmunitaria tumoral, por lo que cuando se presentan mutaciones por ejemplo, en la elección del gen del beta-2 microglobulina, que esta lo que se encarga es de codificar una subunidad necesaria para que se active este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esto termina generando pues alteraciones y ayuda a que se presente esta patología. También cuando se presenta la mutación del gen que codifica al CD58, que actúa como ligando para el receptor de CD2 y que expresa linfocitos T y natural killer. Y lo que hacen estos es a su vez mediar la citotoxicidad contra células neoplásicas por parte de los linfocitos T citotóxicos y natural killer. También se presentan alteraciones cromosómicas como las deleciones, variación en el número de copias, reordenamientos estructurales y fusiones de genes. Cuando se presenta todo esto, pues termina en que alterando la inmunidad de la persona y generando esas manifestaciones clínicas que generalmente se presentan como adenopatías indoloras, persistentes o recurrentes y que además son adenopatías que son exclusivas de neoplasias linfocíticas y que puede cursar con fiebre, sudor nocturno, cansancio. Doc, entonces, como para resumir lo que mi compañera estaba más o menos mencionando, es que el linfoma no Hodgkin es uno de los pues, linfomas más frecuentes en la edad pediátrica. Eh, Uno empezaría a sospechar en un linfoma Hodgkin en un paciente más grandecito, adolescente, y él pues tenía 4 años, entonces uno empieza como a pensar ahí. Es uno de los cánceres más frecuentes en Estados Unidos, o sea, eso es como más como la incidencia. Eh, Como tal, el linfoma no Hodgkin no es una enfermedad, sino como una categoría de cánceres linfocitarios con varios grupos que pueden ser agresivos o con baja malignidad. Tenemos que actualmente no hay como una causa específica que diga que puede producir el linfoma no Hodgkin. Es muy parecido a las leucemias, pero puede ser, por ejemplo, por una causa viral, como un virus de linfoma, por algún problema de leucemia de los linfocitos T humano, por un virus del Epstein-Barr, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, de inmunodeficiencia, un herpes, y ciertas bacterias también las mencionan como el Helicobacter pylori, que también pueden aumentar como un riesgo a desarrollarlo.
Los pacientes que tienen como más riesgo a tener linfoma no Hodgkin incluyen los pacientes que estén inmunodeprimidos, con inmunodeficiencia ya secundaria, inducidos por algún medicamento que sea un inmunosupresor, que tengan algún trastorno reumatológico y exposición a ciertos químicos que mi compañera mencionaba, y inflamación crónica e hiperplasia reactiva, por ejemplo, de los ganglios linfáticos. Tenemos que el linfoma no Hodgkin es en frecuencia como el segundo cáncer en los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Y algunos pacientes con SIDA también pueden debutar con un linfoma. Hay unos factores genéticos que pueden predisponer a esto y, por ejemplo, ella también mencionaba como los polimorfismos que pueden aumentar un solo nucleótido, aumentan el riesgo al linfoma. Además, pacientes que tengan un familiar de primer grado que hayan tenido linfoma, que ella también lo mencionaba, tanto Hodgkin como no Hodgkin, van a tener pues obviamente riesgo de tenerlo. La mayoría de los linfomas no Hodgkin, o sea, casi todos son los que se presentan entre un 80 y un 85%. Eso se debe porque en los linfocitos B y el resto, pues o sea, se debe por problemas a nivel, se originan por los linfocitos B y el resto puede ser por los linfocitos T o las células natural killer que ella también mencionaba. Eso puede afectar a los precursores o las células ya maduras y la etapa de diferenciación del linfocito en el que ocurre ese evento oncogénico que va a determinar la presentación y la evolución de la enfermedad. La mayoría de los linfomas van a ser ganglionares con afectación variable que puede también tener en la médula ósea. Hasta el 50% pues van a darse en los niños y alrededor del 20% más o menos en los adultos. Pero casi siempre lo más común es en los niños. Listo, entonces acá, o sea, algo que no se mencionó como en el caso clínico era que el niño pues ya había presentado muchos episodios anteriores de dolor abdominal, de esa anemia que no se mejoraba con nada, le habían hecho varios estudios, le habían mandado varios exámenes y el niño seguía igual, le habían mandado medicación, que pues le habían mandado hierro y el niño seguía con lo mismo. También mencionaban que el niño también había estado perdiendo peso, había tenido síntomas y como no había tenido tampoco diarrea ni nada y le habían hasta mandado desparasitar, pero el niño pues obviamente no tenía diarrea, no tenía como un cuadro compatible con eso. Entonces ahí empezaron como a sospechar, empezaron a investigarle más y por eso le diagnosticaron el linfoma no Hodgkin, fue más que todo por la sintomatología que estaba presentando y por el hallazgo del TAC, pero no fue como algo, el hallazgo del TAC fue lo que me dijo, no, voy a diagnosticarlo con esto, no, sino fue por todo lo que él ya estaba presentando con anterioridad. Siguiente. Ya las conclusiones diagnósticas y pues como tal los diagnósticos finales, entonces tenemos que pues, el diagnóstico sindromático sería el síndrome de dolor abdominal agudo, el síndrome febril y el síndrome anémico. Topográfico sería la alteración en la médula ósea, etiológico ya sería como tal la lesión en el ADN de un linfocito progenitor y el específico pues que sería el linfoma no Hodgkin. Ahí nos faltaría un síndrome que yo creo que es bien importante y nos ayuda como para los diagnósticos, porque como dicen ustedes, uno sospechar un linfoma por lo que el paciente tiene es bien complicado. Casi que el diagnóstico es entrar y sacar una biopsia y ahí lo hace el diagnóstico de precisión o un estudio de caracterización genética, digámoslo así, para poder hacer el diagnóstico de precisión. Es un aspirado medular o el mismo examen de aspirado linfático. Pero hay un síndrome que nos falta ahí que ustedes lo mencionaron. Ustedes dicen que el paciente estaba perdiendo peso, estaba con astenia, estaba con adinamia, estaba con hiponorexia y perdiendo peso. ¿Cómo se llama ese síndrome? Doc, ese síndrome se llama síndrome constitucional. Es que Eso. Entonces uno tiene un síndrome constitucional y o un síndrome de pérdida ponderal involuntaria. Si usted junta todos los síndromes, mire lo importante que es el pensamiento clínico para uno llegar a diagnósticos de precisión. Si uno lo piensa en términos de síndrome, tiene primero obviamente la población que es infantil, es un niño de 4 años
con un cuadro, si bien que es agudo, pero dentro del cuadro general es un cuadro crónico, que tiene síndrome constitucional o de pérdida ponderal involuntaria, con síndrome febril, síndrome anémico y síndrome de dolor abdominal. Y si usted busca los diagnósticos diferenciales de esos síndromes, seguramente como denominador común de todo, podría encontrar las patologías de origen linfático o de origen leucocitario. Entonces ahí aparece todas las leucemias y pueden aparecer los linfomas. Y dentro de esos linfomas, obviamente, lo que llego, el diagnóstico de precisión al final ayuda a la tomografía contrastada y al final va a ayudar que entren y hagan una biopsia ganglionar, que no sabemos, seguramente eso fue lo que al final al paciente le hicieron, ¿no es cierto? Le entraron y le tomaron una biopsia para poder saber realmente que eso era un linfoma. Entonces, faltó de pronto el síndrome constitucional, pero de resto me parece que está bien. ¿Listo, muchachos? No sé qué quiere opinar alguien, aportar. No es fácil, es un cuadro no fácil y ahí se dan cuenta, y sobre todo en la población pediátrica, lo complicado que es llegar a estos diagnósticos solo por la clínica. Yo pienso que si uno agudiza la clínica y en términos de síndrome podría llegar a pensar en el momento que se encuentra esa tomografía con las adenopatías en la posibilidad de un linfoma, sí, porque todo paciente con linfadenomegalias, una de las tantas patologías que la puede producir son los linfomas, pero hay que pensar también en las patologías infecciosas. Pero los linfomas por la edad, finalmente el linfoma es uno de los tumores, aunque más el Hodgkin que el no Hodgkin, es uno de los tumores más frecuentes de la población infantil. ¿Listo? Esa es la otra. ¿Cuál es el tumor o los 5 tumores más frecuentes de la población infantil, muchachos? Ahí ya tienen el primero, el linfoma. El otro. Denme otro. El retinoblastoma. El retinoblastoma o que comparte también con médula suprarrenal. Sí, retinoblastoma tiene otro nombre. Listo, el segundo. El tercero. Un tumor renal. Acuérdense que tiene un epónimo. El tumor de Wills. ¿Se acuerdan? El tumor de Wills. ¿Listo? Es otro de los tumores más frecuentes. Entonces, el linfoma está ahí. El tumor de Wills también. El retinoblastoma también está ahí. Me faltan otros 2 que se me escapan en este momento. Pero bueno, vuelvo y le digo, si hacen el enfoque sindromático bien, dentro del radar debe aparecer el linfoma como patología que produzca enfermedad crónica, que produzca enfermedad con manifestaciones de inmunosupresión. Entonces aparecen, no solo el tumor per se produce fiebre y fiebre prolongada, sino las sobreinfecciones que vienen por la inmunosupresión que los pacientes tienen. Yo pregunto, ¿por qué hacen anemia estos pacientes, muchachos? ¿Por qué hacen anemia? Mejor dicho, ustedes vieron que el paciente tenía hemólisis. ¿Por qué hacen hemólisis los pacientes? ¿Ah? ¿Lo averiguaron o no? Muchachos. ¿Sí o no? ¿No lo averiguaron? No, Bueno, sencillo, o sea, bueno, no tan sencillo, pero uno es que el linfoma per se puede infiltrar médula ósea y producir un bloqueo de producción de serie roja. 1. 2. El linfoma puede producir esplenomegalia con hiperesplenismo y ahí es donde hace fagocita los glóbulos rojos y hace hemólisis, hace ictericia y hace una anemia hemolítica. Y creo que hay un fenómeno autoinmune en las leucemias y los linfomas que puede ocasionar también. Y lo otro es que si los pacientes que hacen linfomas, leucemias y eso pueden presentar sangrados. Entonces hacen por pérdida. En este caso lo que vimos es que la ferritina estaba baja y pensamos que era una anemia ferropénica, pero revisen porque creo que ese mismo consumo fagocitario de eritrocitos también lleva
acá haya depresión de la ferritina, que es la forma en que se acumula el hierro en los tejidos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Bueno, Gracias. fueron juiciosos. Gracias.